Bien, buenas tardes, estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su última clase de Derecho Civil de los Actos Jurídicos. Con esta clase de hoy ponemos término a esta unidad porque además estuve revisando nuestro calendario y nuestro examen ya es el próximo día martes, creo, por allí, de la próxima semana. Así que bueno, y ayer ya habíamos dejado también concluido casi el tema, al menos lo que yo comprometí con el curso, que era pasar la última sanción, que era la de la inoponibilidad, salvo dos temas que quiero comentar. Bueno, hay que seguir preparándose. Les dejé un fallo cuyo análisis quiero primero que ustedes lo lean bien para que después cuando yo haga el análisis también en el video taller, ustedes lo puedan revisar. Algunos alumnos ya lo están revisando y les he ofrecido que efectivamente si hacen un buen análisis y me contactan, les puede ayudar siempre a mejorar su nota. Esto es voluntario, por supuesto, pero tiene tiempos de respuesta acotados porque el examen está a puertas. Entonces, bueno, por si alguien, digamos, lo quisiera realizar. ¿Ya? Yo al menos el compromiso mío es que aquí ya antes del día sábado voy a haber hecho el análisis de taller porque tengo que grabarlo también. Y bueno, la recomendación que tengo que, digamos, es que efectivamente estudien bien los temas que hemos visto en clases. El fallo les va a servir para hacer como una especie de repaso con todas las instituciones que hemos visto. Esta asignatura, ya les dije, es una asignatura, no es difícil, pero tiene cierta complicación en primer año porque la madurez todavía no está. Esto es como los pulmones de los niños que nacen prematuros, no están todavía formados. Entonces, las respuestas siempre suelen ser respuestas todavía muy coloquiales, en palabras poco técnicas, poco jurídicas, y eso en este ramo se sanciona. No es como en primer año. En primer año, el profesor que tiene asignaturas de formación general puede permitir efectivamente que el lenguaje sea un poco menos técnico. Pero en una asignatura ya profesional, como es Derecho Civil, como es su primera unidad, que es netamente profesional, acto jurídico, el alumno tiene que ir mejorando su técnica, tiene que ir mejorando su razonamiento, tiene que mejorar su pensamiento jurídico y, y la idea es que ustedes lleguen, digamos, bien a ello. No tengo diseñado todavía el instrumento, es probable que sea un instrumento de desarrollo corto o de respuesta corta. ¿Ya? Por eso los insto a que en el repaso que hagan, lo hagan, digamos, estudiando la respuesta y verbalizándola. ¿Ya? Para ayudar a que este sea un examen un poquito más acotado, les voy a enviar un temario y las preguntas. ¿Ya? Entonces va a quedar disponible a partir de, digamos, de este video y luego adjunto van a quedar el temario. Entonces ya saben que el examen va a estar, o segunda solemne, va a estar basado en ese temario. No me comprometo para la recuperativa, el compromiso es para esta segunda solemne. Lo que sí tienen que tener mucha precaución de que este es un temario con preguntas, no va con respuestas. Por lo tanto, las respuestas tienen que traducir el desarrollo de lo que nosotros hemos visto en clases. Por eso hay que tener cuidado de no fiarse, de interpretar una pregunta
en base a lo que yo creo, sino que tienen que buscarla en su literatura. Si tienen alguna duda, revisar el video para ver los comentarios que se hicieron sobre ese aspecto. Bien, entonces así ustedes pueden volver a repasar todo, pero un repaso guiado, porque la pregunta les permite ir eh, enfocándose en lo preciso. Bien, eso a tenerlo presente. Eh, bueno, y en algunos casos podemos hacer una prueba híbrida, podemos hacer un poquito de desarrollo corto y algunas preguntas que a lo mejor también pueden ir con desarrollo objetivo. Yo sé que en primer año el tema de la redacción es complejo eh, y a veces se suelen dar respuestas un poco vagas o muy coloquiales, como decía al comienzo. Pero es necesario que se vayan acostumbrando. Entonces, por eso no digo que vamos a hacer una evaluación completamente objetiva, porque eso no mide, eso de alguna manera puede condenar al alumno. A lo mejor ha estudiado lo suficiente, pero una respuesta en alternativas lo puede dejar complicado. Entonces, hay que matizar un poco para ir viendo las distintas formas de estudio que utilizar. El fallo que quedó en la plataforma forma parte, digamos, de este examen final, así que si hacen un análisis, como le digo antes, existe una posibilidad de ir mejorando notas, pero si no, digamos, porque esto es voluntario, pero si no, para el examen sí o sí, digamos, tienen que leerlo para que tengan eh, cómo responder a la pregunta que se haga. Que seguramente, generalmente el fallo pueden ir una o dos preguntas, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí también en la instrucción para que ustedes vayan preparando eso. Bueno, hechas estas advertencias, me di cuenta que a la hora de la clase solo entraron dos personas. ¿Ah? Entonces, por eso todavía detecto algunos errores en la comunicación que me llega por mail. ¿Ah? Porque todos los cursos he estado diciendo que si ustedes no me colocan el ramo y la universidad, no tengo manera de identificar el asunto. ¿Mm? Si ustedes me colocan acto jurídico UMC, yo puedo responder. Pero si ustedes me colocan consulta, es imposible que pueda responder, porque cuando yo coloco consulta, me aparecen todos los alumnos, todos. Y sobre esa base no voy a poder nunca responderle, porque no sé cuál es el mail que corresponde a usted. Entonces usted me coloca acto jurídico UMC y yo coloco acto jurídico UMC, me aparece toda la información simultánea. Recuerden que tengo 500 alumnos y por lo tanto es muy difícil rastrear correos. Esto lo he dicho en otros videos y las consultas me siguen llegando sin formular el asunto. Entonces, yo tengo una persona que me ayuda, un asistente, y el asistente en algunos casos le contesta, le dice, si no coloca la universidad, no se puede contestar el mail. Bien, cerremos entonces nuestro capítulo dedicado a las sanciones, a la ineficacia del acto jurídico y estábamos viendo ayer el tema de la inoponibilidad. Habíamos visto la inoponibilidad de fondo, habíamos visto la inoponibilidad de forma, la inoponibilidad por falta de publicidad, por ejemplo. ¿Eh? Y no sé si la alcanzamos a ver, pero la podemos hoy día recordar igual. Un cuarto caso de inoponibilidad sería la inoponibilidad por falta de concurrencia. Recuerdo al menos que el ejemplo sí lo dimos. Aquí la inoponibilidad, es decir, la ineficacia de los efectos del acto al tercero, ocurre porque no se ha cumplido con algún requisito que hace vinculante el acto al tercero. Si no se cumple con ese requisito de hacerlo vinculante, por supuesto que a este tercero el acto le es ineficaz, le es inoponible. Y el caso emblemático es precisamente la compraventa de cosa ajena. ¿Por qué? Porque ahí dice en el 1815 que la compra-venta de cosa ajena vale, pero sin perjuicio de los derechos del dueño. ¿Cierto? E hicimos una gráfica allí en el que fuimos indicando que cuando estamos frente a una venta de cosa ajena, el dueño
que no ha participado de esto tendrá la posibilidad de su acción reivindicatoria y esa acción reivindicatoria le permitirá recuperar su especie. Ahora, si han pasado muchos años, es probable que el demandado le coloque la excepción de prescripción, pero si está dentro del tiempo de prescripción, perfectamente puede recuperar su bien. ¿Mm? Después, cuando estén ahí en contrato de compra-venta, en tercero año, se darán cuenta cuál es la defensa que tiene esta persona, que se ve atacada por una acción de un tercero que se pretende dueño de la cosa y que finalmente gana el juicio. ¿Mm? Y ahí tenemos un caso de inoponibilidad por falta de concurrencia. Ahí la demanda, después lo vamos a decir al final, la va a intentar contra el tercero diciendo, mira, el acto que celebraron contigo a mí me es inoponible, a mí ese acto me es ineficaz. Tenemos también un caso de inoponibilidad por fraude. Por fraude. En este caso, efectivamente, el acto es ineficaz en contra del tercero porque ese acto ha sido celebrado en fraude de sus derechos. Entonces, como el acto ha sido celebrado en fraude de sus derechos, el derecho lo protege y lo ampara y le dice, este acto que ha sido celebrado en fraude de tus derechos, a ti no te aplica, a ti no se te aplican los efectos de ese acto. Para ti el acto es ineficaz, para ti el acto es inoponible. Y el tercero entonces queda protegido. El caso, que hay dos casos que podríamos mencionar. El más, digamos, habitual es el fraude pauliano, del artículo 2468. Esta situación generalmente se da cuando un deudor, por ejemplo, apremiado por sus deudas, consciente de que es posible que los acreedores empiecen prontamente a demandarlo y a eventualmente llegar a embargo y a remate de sus bienes, se empieza a deshacer de los bienes, los vende, los traspasa a terceros para que cuando venga el embargo, él diga, mira, no tengo ningún bien. Cuando eso se hace a conciencia y la otra persona participa de esto, como que yo le digo a un amigo, mira, estoy complicado, es probable que me vengan a embargar el auto, yo mejor voy a hacer como que te lo vendo a ti y entonces va a estar en tu poder, va a estar a tu nombre, cuando venga el embargo yo le voy a decir, no tengo ningún bien. El tercero, este amigo me dice, perfecto, ningún problema, ¿ah? Hagamos el contrato de compra-venta. Y se hace el contrato de compra-venta. Pero este es a conciencia, absolutamente hay conocimiento de mi mal estado de los negocios, tanto por mi parte como por este amigo, ¿ah? Este tercero que está involucrado. Entonces el acreedor, cuando viene, inicia su acción de cobro, me demanda a mí, llega el embargo y yo le digo, bueno, no tengo ningún bien. Y el acreedor sabe que yo tenía un auto. ¿Qué pasó con el auto? No, el auto lo vendí hace mucho tiempo a una persona. Entonces el acreedor puede decir, ¿sabe qué? Yo voy a demandar la nulidad de ese acto con ese amigo tuyo. ¿Y por qué vas a demandar la nulidad? Porque ese acto ha sido celebrado en fraude de mis derechos. Eso lo permite el artículo 2468, donde se habla precisamente del fraude pauliano y exige que el acreedor pruebe que el deudor y este tercero estén de mala fe. ¿Y cuándo están de mala fe? Cuando se conocía el mal estado de los negocios del deudor, o sea, de mis negocios. Ese conocimiento, en el fondo, marca el fraude, porque yo lo estoy haciendo para proteger este bien del embargo que viene en mi contra. Y entonces ahí el acreedor demandará la nulidad, pedirá que se rescinda esa compraventa, porque esa compraventa ha sido celebrada en fraude. Y el legislador lo permite. También se podría mencionar la situación del artículo 1723. Allí ustedes con los años lo van a aprender. Está el pacto de modificación de régimen. Entonces, cuando se modifica en un matrimonio el régimen de la sociedad conyugal, se pasa a separación de bienes, y esto está hecho con la intención de defraudar los derechos de los acreedores, entonces el legislador dice, ese pacto no puede perjudicar a los acreedores. Esto se hacía mucho antes, ¿ah?
cuando todavía la mayoría de las personas estaba casada en sociedad conyugal. Entonces el negocio del marido iba mal, él ya sabía que venían las demandas, los cobros, le decía a la señora, estoy complicado con el negocio. Así que lo que vamos a hacer, nos vamos a separar de bienes y tú te vas a quedar con la casa y yo me voy a quedar sin nada. Entonces cuando vengan los acreedores, voy a decir, no tengo bienes. Bueno, ahí se está celebrando un pacto de separación de bienes, por ejemplo, que está hecho en fraude de los derechos de los acreedores. Entonces, cuando eso ocurre, también opera esta inoponibilidad. ¿Ah? Los acreedores podrán decir, ese pacto de separación de bienes para mí es ineficaz, me es inoponible, así que por lo tanto es como si el bien siguiera siendo de esta sociedad conyugal. ¿Mm? Bueno, así pasan las cosas en el derecho, sobre todo en las conductas de ciertos deudores que se acercan al límite de la legalidad con el fin de defender su patrimonio, pero obviamente pueden incurrir en figuras ilícitas civiles, no estoy hablando de delitos penales, de ilícitos civiles que están advertidos por el legislador y por esa razón el legislador protege al acreedor. ¿Mm? Bien. Un último caso que nos queda dentro de los que la doctrina suele mencionar como casos de inoponibilidad se da en el caso de la inoponibilidad por nulidad. El caso más emblemático que contiene el Código Civil está en el artículo 2058. En ese artículo se habla precisamente de que si una sociedad es declarada nula, no perjudica los derechos que válidamente hubiesen contratado terceros con esa sociedad. ¿Qué pasa aquí? Efectivamente, cuando se constituye una sociedad, se tienen que respetar ciertos requisitos. Por ejemplo, en el caso de una sociedad comercial, como una sociedad de responsabilidad limitada, por decir una muy común, se tiene que constituir por escritura pública, inscribir un extracto en el registro de comercio y luego publicarse en el diario oficial, todo esto dentro de 60 días. Si ello no ocurre, esa sociedad es nula. Hay un vicio en la formación de la sociedad. Entonces, supongamos que dos socios constituyen esta sociedad de responsabilidad limitada y en vez de publicar dentro de los 60 días, la publican a los 70 días y no corrigen esa situación. Entonces, de hecho, esta sociedad es nula. Pasa el tiempo, van ellos haciendo sus negocios, contratan con un banco, piden un préstamo para la sociedad. A los 2 años dejan de pagar el crédito. Y entonces el banco demanda a la sociedad porque les debe el crédito de consumo que pidieron, por ejemplo. Entonces ellos le van a decir, oye, ¿sabes qué? La sociedad era nula porque nosotros nunca publicamos, así que el crédito que te pidió, por favor, que te ha solicitado, que te ha pedido la sociedad, ¿eh? Nadie te lo va a pagar porque esa sociedad era nula. Entonces el banco dice, momentito, 2058. Ese artículo dice que aunque la sociedad sea nula y estuviera funcionando de hecho, ustedes igual siguen obligados como si fuesen socios de esta sociedad. Y entonces tendrán que seguir obligados a pagar el crédito. ¿Ven? Porque la nulidad del acto es ineficaz respecto de este tercero acreedor, en este caso, el ejemplo, el banco. Ahí tienen otro caso de inoponibilidad. Finalmente, lo hemos dicho en el día de ayer, la inoponibilidad no tiene tratamiento sistemático, no hay una norma específica o un título del código dedicado a la inoponibilidad. Por lo tanto, los autores mencionan estos casos como casos de inoponibilidad, pero también plantean la forma en que se debe alegar la inoponibilidad. Cuando uno tiene un derecho, de acuerdo al menos a lo que ustedes han conocido del Código Civil, se pueden dar cuenta que cuando hay un derecho, ese derecho también tiene una acción, ¿cierto? Por ejemplo, fui víctima del dolo en el contrato, entonces el legislador le dice a uno, tienes la acción de nulidad. Perdiste la propiedad de tu bien, tienes la acción reivindicatoria. Pero ¿qué pasa cuando alguien ha celebrado un acto
en perjuicio de mis derechos, en fraude de mis derechos, a un acto en el que yo no he concurrido, un acto en el que efectivamente se omitió una solemnidad de publicidad o una formalidad de publicidad. No hay una acción que diga, esto te es inoponible. De manera que los autores señalan que la inoponibilidad suele argumentarse como fundamento de otra acción, como fundamento, es decir, no como acción directa de inoponibilidad, sino como fundamentos de la acción que intento. Pongamos como ejemplo el que habíamos dicho, la venta de cosa ajena. La venta de cosa ajena, aparece el dueño y decíamos ayer, oye, vengo a buscar el código. Y yo le digo, oye, tu código lo vendí hace mucho tiempo. Bueno, no sé, porque yo nunca te regalé el código, así que no pudiste venderlo. Lo que has hecho tú es venta de cosa ajena. Entonces, ¿qué va a hacer ese verdadero dueño de la cosa? Va a intentar la acción reivindicatoria, es decir, la acción para recuperar el dominio. Y va a ir donde el tercero y le va a decir, mira tercero, vengo en recuperar este código que me pertenece y por lo tanto intenta la acción reivindicatoria y coloca como fundamento de la acción, ahí en los procesos, los que ya han pasado a procesar saben de lo que estoy hablando, y los que no, efectivamente, se trata de la razón que me lleva a mí a pedir algo. Van a aprender en procesal que existe el objeto de pedir y la causa de pedir, ¿cierto? Bueno, la razón que me lleva a demandarte de reivindicatoria, es decir, eh, de que me restituyas algo porque es mío, tiene como fundamento que tú has adquirido algo que no era del vendedor y por lo tanto ese acto a mí me es inoponible. La inoponibilidad es el fundamento del objeto pedido. Entonces ahí tiene razón. Por otro lado, el ejemplo, por ejemplo, yo creo que es la hora, me tiene ahí medio perdido. Luego tenemos el caso del fraude pauliano. Viene el acreedor, demanda la nulidad de ese contrato que celebré yo con el tercero para que me ayudara a que el bien no llegara el embargo. Entonces, cuando ese tercero sea demandado para la nulidad del acto, el tercero va a decir, oye, yo compré este vehículo y se lo compré a esta persona, ¿qué tengo que ver yo? Y él va a decir, es que has celebrado un acto en fraude de mis derechos y por lo tanto me es inoponible. De manera que la acción, en ese caso será la nulidad, rescisión, y el fundamento de esa nulidad será la invalidez del acto por existir fraude. En este caso, el famoso fraude pauliano. ¿Ven? Entonces, la inoponibilidad va sirviendo de argumento, de fondo a la acción intentada. Eso es lo que en definitiva dicen los autores, es la forma en que se puede alegar la inoponibilidad. Bien, bueno, mis estimados alumnos, hasta allí entonces nuestro contenido para la solemne, la solemne número 2. Espero que estudien mucho, que estudien bien, como son el primer examen que tengo en línea. Tienen prioridad para los efectos de las consultas. ¿Diga? Solo quiero corroborar una cosa. No lo puedo corroborar porque este se está grabando. Pero bueno, yo lo voy a confirmar. Lo importante es, como les digo, que, a ver, me cuesta esto de manipular dos computadores, que este no se puede manipular mientras está grabando. Entonces, esto es Google Classroom. Google Classroom. Ya. Ya no me pide la clave. Me pidió la clave. Entonces debería ser esta. A ver. Tanta clave que hay que usar hoy día.
A ver si era esa. Afortunadamente era. Entonces, aquí está acto jurídico. No vino nadie a clase. ¿Ven? ¿Qué hacemos, estimados alumnos? Y ya son, para mí es tarde, yo estoy grabando esta clase en la noche de este día martes y me parece que no ha entrado ni un, solo dos alumnos entraron. Bien, entonces, pero vamos a buscar lo que nos ha enviado nuestro gentil coordinador, Donaldo, y él nos ha colocado segunda prueba solemne y nos ha dicho que no nos ha dicho nada porque no hay nada. No, se salió. Uf, acto jurídico. No entiendo por qué. A ver, nuevamente. No lo leo. Qué raro. No permite bajar el documento. El problema es que no tengo más opciones. La Cervantes tiene una serie de restricciones con los documentos. Ese es el problema. Uf, lo pasó todo a un sistema de Word. A ver, pero bueno, veamos lo nuestro. Mm, Desnaturalizó todo el sistema. Primer semestre de uno. ¿Dónde aparece José Luis Díaz? 23 de junio. Esto técnicamente sería el próximo martes. ¿Ya? Bien. Bueno, dicho esto, no me queda más que, digamos, primero desearles que tengan un cierre exitoso de semestre. Ha sido un semestre difícil, no ha sido fácil, valga en este caso la eh, antinomia de los términos, ¿cierto? ¿Mm? Eh, Sé que no, a lo mejor no han podido aprovechar al máximo de lo que significa un semestre de acto jurídico. Eso es complejo. Eh, Todo el sistema está igual. Hoy día salió una estadística de cuáles han sido los problemas mayoritarios que tienen los alumnos, que ya incluso exceden la conexión.
Van a temas de distribución de tiempo, disponibilidad de tiempo dentro del hogar, y una serie de situaciones que han hecho que sea difícil. Yo sé que podría sonar a lo mejor un poco frívolo si yo dijera que en todo tiempo para los estudiantes la vida ha sido compleja, pero sería a lo mejor despreciar todo lo que significaba una pandemia, porque Chile no había tenido una pandemia en 100 años. Así que sería minimizar el impacto de lo que ha significado la pandemia. Así que solo los puedo invitar a que hagan un último esfuerzo de estudiar bien su ramo, teniendo siempre presente que la prueba no es con el profesor, la prueba no es con la asignatura, sino que la prueba es con su destino. ¿Qué quiero decir con esto? Usted está estudiando para ser un día un profesional del derecho. Y cuando uno piensa así, siempre tiene que pensar que algún día van a atender a una persona, van a atender un cliente, y ese cliente merece la mejor justicia. Eso es lo que hay que pensar siempre. Merece que el abogado o la abogada que sirva a sus intereses sea el mejor profesional. Entonces, cuando se responde una prueba, se piensa en eso. Se piensa en que no puedo aprender mínimos porque si no es la forma en que yo voy a servir a esos intereses de manera mínima. Y para eso el sistema está lleno, está lleno. El ejercicio de nuestra profesión es cada día más deficiente, me incluyo. Entonces, no queremos más, pues queremos que salgan buenas abogadas y buenos abogados, pero para eso no es tema del profesor, no es tema de la institución, sino que es el compromiso que tiene el alumno con su propia vocación. ¿Mm? Esto es como cuando le dicen a los tenistas o a los futbolistas, si vas a ser futbolista, si vas a ser tenista, sé el mejor. En el fondo, que es una frase muy cliché esa, lo que yo interpreto es que se trata de que efectivamente no depende de otros el que tú seas un buen profesional, sino que depende de lo que tú quieres. ¿Mm? Eso es muy cierto. ¿Ah? Mi experiencia como alumno es muy distinta a la que tienen ustedes. Eran otros tiempos, se estudiaba de otra forma, donde el alumno no era relevante. Hoy día el alumno es relevante y eso es algo innegable. En mi tiempo, el profesor perfectamente podía llegar a una sala de clase y tenía un alumno y tenía el derecho de dar por reprobada la clase y jamás alguien le iba a decir algo. Daba exactamente igual. Entonces, pero hoy día no, hoy día se ha cambiado, el énfasis está puesto en el alumno y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que el énfasis y el importante es el alumno. Pero también en algo que no he transado y que viene de mis tiempos, es que la formación del profesional tiene que ver no con él, sino que tiene que ver con el servicio que va a prestar. Lo que la gente quiere es por fin terminar con la mala justicia. Entonces no merece que la atienda alguien que ha estudiado para hacer también una mala justicia. ¿Mm? Nosotros somos colaboradores y no personas que aumenten el daño. ¿Mm? Asumo la cuota de responsabilidad que me toca en eso. ¿Mm? Así que a tenerlo presente, ¿ya? De estudiar con esa conciencia, no para el ramo, no para el profesor, sino porque un día ustedes van a ser abogadas y abogados y van a decir, este trabajo lo hice bien. Lo hice bien. Y no que le quede esa sensación interna. Yo la he experimentado, porque yo les digo, yo no soy un profesional perfecto. Me he equivocado muchas veces. Y cuando me equivoco me duele.
y queda esa sensación de que algo no resultó, no porque el juez tuviera la culpa, no porque las pruebas sean malas, sino porque yo no fui lo suficientemente hábil, no demostré el conocimiento en la medida que era necesario, no tuve la habilidad que debiera o ameritaba el caso. Entonces, ¿por qué les transmito esto? Porque esa sensación es incómoda, sobre todo cuando uno es consciente de que las cosas se hacen bien o se hacen mal porque yo lo quiero. ¿Mm? Entonces, mejor no tener esa sensación. Yo estudio y estudio porque un día quiero prestar un servicio y quiero que ese servicio sea bueno. Que la gente diga sí, se hizo bien el trabajo. ¿Mm? Bien, ya pues. Entonces nos vamos a estar de todas maneras en contacto. Como les digo, como ustedes son el primer examen, tienen prioridad para los efectos de las consultas. Estudien el fallo, léalo. No es un fallo, es un fallo un poco extenso, 10 hojas. Bueno, en realidad no es tanto hoy día, pero para ustedes que ya se han acostumbrado a leer mucho, pero es contar una historia real, en ese caso pasa, eso pasa todos los días, así que estudiarlo, estudiar el contenido, revisar el temario que voy a dejar con preguntas y bueno, entregarse al mejor destino. ¿Mm? Bien, pues, estamos en contacto y nos estamos viendo. Cuídense mucho.